visualizar, ¿sale? Entonces, voy a volverles a compartir esta pantalla que de alguna manera ya la hemos visto en varias ocasiones, que es lo de los niveles de la presa. En principio, se estableció que con la simulación del vaso de almacenamiento que nosotros estamos manejando, de alguna Profe, no sé si sea manera, yo, pero no lo escuchamos. a ver, me acerco un poco más, ahí me escuchan. ¿Ya me oyen o no me oyen? Yo sí lo escucho, profe. Sí, Yo profe, yo lo también. escucho. Sí, yo Yo también. también. Ok, entonces, sigo. Les comentaba que con la parte de lo de la simulación del vaso de almacenamiento, nosotros estábamos calculando este aprovechamiento total. Ese aprovechamiento total, en realidad, es lo que nosotros tomamos y sacamos agua del vaso para poder suplir las demandas. No nos metemos ni con el agua que puede haber debajo del namín, ni con el agua que puede haber por arriba del namo. Este es nuestro aprovechamiento total. Ahora, en relación a esta parte de acá abajo de Asolves y del namín, sí quiero retomar parte de esto porque en el examen me contestaron cosas que a lo mejor no venían al caso. Yo les decía que el volumen de Asolves lo vamos a calcular como un porcentaje del volumen útil, pero en realidad ese volumen de Asolves se calcula con la materia de hidráulica fluvial, donde se analiza cómo los sedimentos se pueden transportar a lo largo del cauce, ya sea por rodamiento, ya sea por suspensión, ya sea por brincos o por arrastre, etcétera. En algunas ocasiones también comenté que las estaciones de aforo tienen elementos para calcular el volumen de arrastre de sedimentos y con eso nos damos una idea y podemos hacer proyecciones a futuro de cuánto puede ser el volumen de Asolves que se está proyectando a 50 años. Y con eso nosotros determinar el volumen de Asolves del NIES. ¿Ok? Pero como no habíamos llevado esa materia, como no sabemos lo que es velocidad de caída, como no sabemos cuáles son las ecuaciones de masa Khrushchev, no sabemos cuáles son las ecuaciones para determinar arrastre de sedimentos finos o gruesos o medianos, etcétera, lo establecemos para esta materia estrictamente como un porcentaje del volumen útil, ¿ok? Que a su vez, si yo calculo el sedimento que me va a llegar a la presa en 50 años y saco su volumetría y lo comparo contra el volumen útil, pues es un porcentaje que puede darse ahí, pero finalmente, o sea, no se calcula como un porcentaje y sí quiero hacer mucho hincapié con eso. No vayan a ir a Comisión Federal de Electricidad, a la Conagua o a alguna empresa extranjera y les preguntan que cómo se calcula el volumen de Asolves y les digan pues como un porcentaje del volumen útil o como un porcentaje del aprovechamiento total, porque no es cierto, ¿ok? Eso nada más lo estamos tomando ahorita para esta materia. Lo mismo estamos tomando de lo que es el NIAS al NAMIN, o sea, no es 1 metro o 2 metros, les decía que mucho de eso se tiene que estar viendo conforme sabemos qué es lo que puede arrastrar el río, para que no llegue y se meta las obras de toma a la hora de toma baja principalmente, ¿no? Para que no llegue y obture las celdas o las rejillas por donde nosotros estamos tomando agua para riego, para generación de energía, etcétera. Pero no podemos saber si es 1 metro, 2 metros, o 3 o 4 metros. Eso ya se determina conociendo a la perfección qué arrastres tenemos en el río.
ya sea arrastres de fondo de sedimentos o arrastres superficiales porque puede haber aserraderos aguas arriba. Entonces, ojo con esa situación. Nosotros dijimos que, bueno, si es una presa chiquita, y vamos a hablar de un bordo de 10 metros, pues ¿qué tanto puede traer ahí? O sea, un bordo de 10 metros implica que no es el río Grijalva. O sea, no es un río grande, es un riachuelo que va a traer agua que nosotros la vamos a estar almacenando en ese bordo. ¿Qué tanto puede arrastrar un riachuelo? Sí, entonces ese entre el Namín y Enías a lo mejor se dejan 50 centímetros por lo que pudiera arrastrar o traer. Pero si estamos hablando de una presa de 160 metros de altura, que va a tener equipos que cuestan millones de pesos, pues a lo mejor no es 50 centímetros, sino estamos hablando de 3 o 4 metros. Pero no viene en el reglamento, no viene en las normas, no viene en ningún lado esa tipificación o ese tipo de, de alturas que se dejan, porque en realidad cada río es diferente, cada sección, cada cauce, cada topografía es diferente. Entonces no hay una clasificación por ese tipo de razones. Lo analizamos con hidráulica fluvial, lo establecemos como hidráulica fluvial, pero no quiere decir que sea una regla general para todos. ¿Ok? Entonces, eso tómenlo muy en cuenta, porque muchos en el examen me respondieron que era un porcentaje del volumen útil y yo les había comentado que eso no era cierto. Ok, retomando otra vez esta parte, nosotros tenemos aquí la curva del cimacio. El punto más alto está referido al Namo. Si tengo esta compuerta, entonces mi presa es de almacenamiento y control de avenidas. Si la compuerta de aquí desaparece, técnicamente también desaparece el Namaco y el control de avenidas y se queda nada más el Name y el Namo como tal. Cuando eso sucede, la presa se vuelve derivadora. Cualquier cantidad de agua que llegara aquí y sobrepasa el Namo, pasa por el vertedor y se desaloja. ¿Ok? Cuando tengo compuerta y la presa es de almacenamiento, pues yo estoy supereditado al tamaño de las compuertas también para poder dejar salir el tirante requerido. Previamente tendremos que haber calculado pues cuánto sería la carga de diseño del vertedor para que se dé ese aspecto. ¿Ok? Entonces, ojo con esa situación. Volviendo a este punto de el Namaco, se pierde el Namaco cuando nosotros no tenemos compuerta, porque en realidad ya no hay nada que regule. Las políticas de trabajo de las presas, principalmente las de generación de energía, es mantener parte de este nivel para poder estar generando energía, tener un buen almacenamiento y un buen manejo del aprovechamiento de la sección total y a su vez también controlar las posibles avenidas y dejarlas salir paulatinamente si esa es la necesidad. Si no hay la necesidad de dejarlas salir paulatinamente, pues las obras de toma las están consumiendo para la generación de energía. Entonces, ojo con ese tipo de detalles porque son importantes que los tomemos en cuenta. Ahora bien, no voy a pasar a otra presentación. Y vayan copiando las diapositivas también, por favor. Las voy a ir pasando, pero si alguien se atrasa en la copiada, pues me puede decir y me puedo esperar a que las copien, ¿sale? Entonces, en relación al vertedor, como lo hemos estado viendo durante toda la clase, ya no es nada más
el gasto, el agua, el tirante, la pendiente, o sea, ya tenemos que visualizar volumetrías, tenemos que visualizar velocidades, tenemos que visualizar topografías, tenemos que visualizar muchas cosas. ¿Qué implica todo esto? En principio, el vertedor va a estar alojado dentro de la cortina de la presa solo si la presa es de concreto. Si la presa es de materiales graduados, el vertedor va a ir fuera de la cortina, ¿ok? Entonces, eso es importante porque yo puedo tener, por ejemplo, en el caso de una sección de concreto, una longitud de presa de 50 metros y a lo mejor la necesidad del vertedor son 100 metros. Entonces no cabe en la cortina, tendremos que buscar algún punto o alguna solución a ese aspecto. Por otro lado, si yo tengo una boquilla de 1800 metros de longitud, pues ahí puede caber cualquier vertedor de 100 metros, en cualquier punto, en cualquier lado, en cualquier esquina, en medio, etcétera. Pero si la presa es de materiales graduados, en automático, el vertedor tendrá que salir de la cortina. Entonces, nos orilla a dos situaciones. Uno, a considerarlo dentro de la sección de la presa, como si fuera una presa de concreto, y la otra es en la parte lateral de la presa o en alguna depresión que tengamos en la parte topográfica, podremos establecer en ese punto el vertedor como tal. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda o pregunta acerca de esto? Y en el caso de materiales graduados, ¿cómo sabremos en dónde poder, bueno, en dónde colocar el vertedor? Ese es el diseño, esas son las preguntas que todo ingeniero se hace. Entonces vas por buen camino. Técnicamente tenemos que reconocer la topografía, vamos a tener que reconocer las partes laterales de la presa, vamos a tener que reconocer las pendientes topográficas para ver por dónde nos conviene poner ese vertedor. Y vuelvo a lo mismo, hay presas que el vertedor no lo tienen ahí a un lado, lo tienen a 3, 4, 7 kilómetros, porque no existe la posición topográfica para hacerlo. O si existe, tienes que volver a cortar medio cerro para poder establecer ahí el vertedor. Económicamente ya no es viable. Entonces, tienes que empezar a buscar más propuestas para poder diseñar el vertedor. Y ahorita vamos a entrar en ese aspecto. ¿Sale? Ok, profe. ¿Qué otras Pues, dudas tienen hasta ahorita? Ok. Me voy a abocar. Ahí siguen viendo mi pantalla. ¿Sí pueden sí, ver cómo profe. muevo la foto? Sí. Muy bien. Esta es la presa La Amistad. Les voy a agrandar esta foto para que la aprecien un poquito más. Y la voy a traer al frente. Esa es la presa La Amistad. Tiene compuertas. De entrada, pues es una presa de almacenamiento. Entonces, en esta presa sí existe el namaco. Y cada una de estas secciones vertedoras pues, es controlada desde la caseta de control. Es importante visualizar estos muros que tenemos aquí, o sea, nosotros les llamamos pilas o la parte de la sección de la pila. Si no existieran las compuertas, de todos modos tendríamos la parte del muro o las partes de los muros y tendríamos la sección o la vialidad en la parte superior. Entonces, no es necesario que por no tener compuertas no existan las pilas, sino también las pilas van a estar en función de la vialidad que tengamos en la parte superior. Les enseño otra diapositiva, por ejemplo, esta. Es la misma sección, nada más que ahí está ya desalojando agua.
¿no? Entonces, aquí, ojo, tenemos dos posibles situaciones de desalojo de agua. Que yo abra la compuerta y pase libremente el agua, o que nada más abra un poquito la compuerta y el agua esté pasando con una presión hidrostática del embalse. Es decir, como si tuviera yo una cubeta y un agujerito en la parte inferior, ¿sí? Hagan de cuenta que ahí así estaría funcionando la compuerta, como si tuviera un agujero en la parte inferior. Sí, o sea, se levanta muy poquito y entonces el agua sale con una mayor velocidad porque del otro lado de la compuerta tengo una presión hidrostática que hace que el agua salga más rápida. En ese aspecto, sí es importante que establezcamos que entonces eso ya funciona como un orificio, no funciona ya como un vertedor, sino ya se plantea un análisis como si fuera un orificio ahí en la salida del agua. Pero bueno, para nuestro caso lo vamos a seguir manejando como vertedor. ¿Ok? Esta es la parte desde el, más bien este es el frente de la presa. Entonces, si se fijan, tenemos esta parte de concreto y luego acá se va toda esta parte de concreto. No es una presa muy alta tampoco, pero en longitud sí es bastante larga. ¿Sale? Ok. Sigo con las demás diapositivas. Esos son algunos datos importantes que me gusta que los vean, ¿no? Por a veces las dudas de que es que a mí me salieron miles de millones de metros cúbicos de agua. Pues es que eso es lo que se junta prácticamente. Capacidad total de almacenamiento de la presa, 7.050 millones de metros cúbicos. O sea, es una cantidad impresionante de agua lo que almacena esta presa. Y no está muy alta, ¿no? La capacidad para control de avenidas, nada más de la parte que va del Namo al Namaco, son 2.190.000 metros cúbicos. Bueno, 2.190.000 millones de metros cúbicos. ¿Ok? Capacidad de Asolves, 576 millones de metros cúbicos. O sea, es una cantidad impresionante y algunos en su proyecto dudaban a veces de los valores. Es que no se puede dimensionar el papel a la parte física de una cuenca. O sea, ustedes en el papel están viendo 20 centímetros cuadrados, 30 centímetros cuadrados, en la computadora 20 o 30 centímetros cuadrados, lo que es su pantalla, cuando mucho, pero en físico es una cantidad impresionante de eso, ¿no? Ok, las elevaciones de la cortina, bueno, pues de alguna manera están referidas a metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y acá abajo viene la capacidad máxima del vertedor. Es decir, que la sección que acabamos de ver, que está sacando agua, si yo abro todas las compuertas y dejo salir toda esa agua sin ningún obstáculo, puedo estar manejando en el cauce 45.096 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Si eso lo traducimos en un valor que sea conocido por ustedes, estaríamos hablando que estarían saliendo por ese vertedor 45 millones de caguamas en un segundo, que ya es un dato importante. Ya tampoco pueden dimensionar la cantidad de caguamas que van a estar saliendo ahí por esa sección. ¿Ok? En un segundo, ¿no? O sea, ya imagínense en una hora que nos podemos esperar. Gasto máximo de regularización, 4.000, casi 4.000 metros cúbicos por segundo, ¿no? Es lo que puede regular la presa en un día tranquilo y normal.
Es la sección, nosotros estábamos viendo nada más esta parte de aquí, en realidad todo lo que veíamos nada más era esta parte de aquí, donde estaba alojado el vertedor. Esta es toda la longitud de la presa. Entonces, si es una presa muy larga, es de concreto, volvemos a lo mismo. Al ser de concreto, puedo alojar el vertedor aquí en esta zona. Esta es la geología directa donde se estuvieron haciendo inyecciones de concreto para mejorar la cimentación y evitar que tuviéramos paso o flujo del agua por debajo de la presa. Aquí se alcanza a ver, esta es una elevación de lo que sería la presa. Entonces, esta es la vialidad como tal, estas son las pilas que nosotros están manejando y las secciones de las compuertas. Y ya viene aquí toda la construcción general de la presa. Esta sección que se ve aquí en elevación, por así decirlo, es esta sección que tenemos aquí. ¿Sí? Es decir, toda la presa debería tener una sección de este tipo. Pero como la vialidad estaba por encima, entonces hubo en algunos puntos donde se cortó la parte del cimacio, se estableció una pila a donde llegaba la vialidad y se empotraba en esa pila y así continuamente en las siguientes pilas, ¿sí? Que son estos rectangulitos que tenemos aquí. Esas son las pilas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, otra parte interesante es que pues en esta sección geológica el manto estaba fracturado y se tuvo que inyectar con concreto. Entonces esa inyección de concreto, pues de alguna manera fue importante. Ahorita vemos los datos, ¿no? De ambas situaciones. Entonces, por ejemplo, para el inyectado en la sección de concreto, en una parte de no solo tan fracturado, se llevaron 455 toneladas de cemento. En la sección en roca, prácticamente se llevaron casi 30.000 toneladas de cemento para hacer esas inyecciones y evitar que el agua pasara por esas fisuraciones y pudiera poner en riesgo la sección de la presa. Esas son las pilas que se encuentran debajo de la sección de la presa. A estas pilas, acuérdense que las pilas no las puedo desplantar directamente así sobre el concreto. Esta sección que está aquí, curva, esta sección que está aquí curva, no la puedo desplantar así sobre el concreto, porque la punta genera unos esfuerzos muy altos y se quiebra por fragilidad. Entonces aquí se hizo un capitel. Este es un capitel para poder recibir los puentes. Esta es la parte de la sección de la presa como tal. Este es el paramento aguas arriba. La parte de las curvas del cimacio hasta el punto de tangencia. Viene recta, hace otra tangencia y otra curva. Sale recta, choca otra vez con esta. Disipa su energía y ya sale para acá. ¿Dudas? Ok. Copian eso, por favor. Me avisan cuando ya lo tengan, por favor.
¿Listo? Sí, profe. Sí, profesor. Ya casi, ya casi, ya casi. Muy bien. Ok, me espero tantito. Gracias, profe. Sí. Ahora bien, vamos a empezar a analizar cómo se establece el diseño del vertedor para una presa. Y sobre eso vamos a estar trabajando ya prácticamente mucho de lo que hay del tiempo en adelante. Esa es la ecuación que gobierna el gasto en el vertedor. La C es un coeficiente de descarga, no es constante, o sea, siempre es variable. En general, o sea, yo puedo establecer que la C está en función de dos puntos importantes. Uno es la, la carga hidráulica que involucra lo que es el tirante físico del agua con la velocidad de llegada del agua hacia el vertedor. Y la otra parte involucra el ancho del vertedor, o sea, la longitud de ancho del vertedor. Ya una vez multiplicados esos dos por el coeficiente de descarga, puedo obtener yo el gasto. Entonces, esta parte involucra que yo tenga un gasto de diseño que puede ir a 1000 años, 5000 años, 10000, 15000 años, que ya está calculado, que se hace por una metodología, etcétera, pero que me lo establecen. El gasto para el diseño de vertedor es de 10,000 metros cúbicos por segundo. Bueno, pues tendré que calcularlo y diseñarlo para ese gasto. Y en este aspecto, volvemos otra vez a hacer un tipo de metodología de primero sacamos la prueba, revisamos la prueba, ajustamos y obtenemos un mejor acercamiento. Volvemos a ajustar y obtenemos un mejor observamiento. Entonces, de alguna manera, pues vamos a tener que contrarrestar el gasto que nosotros propongamos contra el gasto de diseño que tengamos que recurrir, y entonces ya decidiremos qué es mejor, si subir el tirante o sacar la longitud efectiva del vertedor. Entonces, eso se queda muy particular, porque en realidad volvemos a lo mismo, tenemos que ver si el vertedor lo tenemos en la cortina o lo tenemos en el talud. ¿Sale? Entonces, opinen esa imagen, por favor, y me avisan cuando terminen.
Ya quedó, profe. Ya, profe. Ok, vamos a copiar, vamos a analizar esta diapositiva. Esta parte que tenemos aquí vertical es el paramento aguas arriba. Ok, ya lo conocíamos. Abarca desde la parte más baja hasta la parte más alta de lo que es el cimacio. Prácticamente esta línea punteada es el Namo. Ok, estas son las curvaturas del cimacio que son tangentes a lo que es la pendiente. Ahora bien, esta sección que tengo de aquí hacia arriba, pueden pasar todos los tirantes que ustedes quieran de agua. Puede ser un tirante de 1 centímetro y desbordar, 10 centímetros y desbordar, 1 metro y desbordar, 10 metros, desbordar, 15 metros y desbordar. O sea, de aquí hasta acá puedo tener cualquier infinidad de tirantes que se presenten a lo largo de la vida de la presa. ¿Ok? Y el diseño, en la ecuación anterior, habíamos visto que la carga de diseño, ¿sí? La carga de diseño involucra el tirante físico del agua, lo que nosotros vemos en canales, el tirante, la parte física hidráulica del agua, más la velocidad al cuadrado entre 2G. Si en este aspecto me fijo prácticamente en toda esta sección que tengo yo aquí, no hay obstáculos, es el embalse de la presa, o sea, es muy grandote y lo único que hay ahí es agua. Por eso no hay pérdidas de energía en esta sección. No existen esas pérdidas de energías, solamente existe el tirante por arriba del cimacio y la carga de velocidad. Entonces, esto implica que esta línea punteada que está hasta acá arriba, en realidad sea el horizonte de energía. Y este horizonte de energía, si yo me voy alejando y me voy alejando y me voy alejando más de esa sección, pues ya va a llegar el momento en que sea el nivel del embalse que tenemos guardado en la presa. ¿Sale? Entonces, de ese nivel de embalse, cuando va llegando el agua al vertedor, pues va perdiendo su capacidad potencial y lo va cambiando a la capacidad cinética y por eso tenemos esta velocidad, que es la velocidad al cuadrado entre 2G. Entonces tenemos la capacidad cinética y por eso se está desbordando el agua por aquí. Entonces, la carga de diseño es la carga hidráulica, la carga física del agua, más la carga por velocidad. Si yo quiero obtener estos parámetros y la carga real de diseño, tengo que hacerlo a una distancia de 2.5 la carga hidráulica que tenga. Por ejemplo, si yo supiera que este H vale 5 y lo quiero relacionar con la energía que tengo yo aquí, ¿sí? No me va a dar. No voy a llegar a la carga a la carga hidráulica que está sacando este vertedor. Tiene que ser a 2.5. Si me voy a esta carga, ¿sí? Y yo sé que esto mide 5 metros, o sea, por lo tanto, tendré que irme a 12 metros, 12.5 metros de distancia del cimacio hacia acá para encontrar esta situación hidráulica. ¿Ok? Entonces, eso es importante visualizarlo. Para otro tirante que esté pasando por aquí, yo tengo esta carga hidráulica y tengo su velocidad de llegada. ¿Y qué implica esta línea que está aquí? Que el nivel del embalse se encuentra en esa altura. Es mi horizonte de energía. ¿Sí? Y así puedo tener infinidad de tirantes que estén manejando. ¿Copian eso, por favor?
Listo, profe. Ok. Esa diapositiva se refiere a lo que les acabo de explicar, ¿no? Que la carga de diseño es la carga física, la carga hidráulica que tenemos, más la carga por velocidad, que es la velocidad al cuadrado entre 2G. ¿Sale? Ahora, para obtener el coeficiente de descarga, en realidad tenemos tres gráficas, ¿sí? Y aquí es importante visualizar. La primera gráfica nos va a dar un coeficiente inicial, un coeficiente C0. Esta gráfica está en función de P sobre HD, ¿ok? Entonces, tenemos que conocer HD o la carga de diseño y estableceremos el valor de P, como ya lo tenemos ahorita, ya calculamos el nivel hasta el Namo, ya podemos establecer esta situación y entonces podemos entrar con P entre HD y luego referirnos a la izquierda y encontrar el valor de C0. Es importante que visualicen, después de 3, si P entre HD les da 10, este valor se hace constante. Si P entre HD les da 40, el valor es constante. Si les da 1000, el valor es constante. ¿Ok? Entonces, ojo con ese detalle. Después de 3, el valor de P entre HD después de 3, técnicamente me va a dar el mismo valor aquí, ¿no? Copien esta diapositiva y la gráfica, no se preocupen, les voy a mandar el archivo con todas las gráficas del curso. A ver si se las mando al rato en la noche. Si no, mañana por la mañana. Me avisan cuando terminen de copiar. Listo, profe.
Ok. Esta es la gráfica 2, ¿sí? Entonces, esta gráfica tiene la relación de C contra C0, donde C ya es el coeficiente de descarga entre el coeficiente inicial de descarga. Y ojo, esta gráfica, ¿sí?, tiene variación de tirante, es decir, en la carga de diseño no cambia. La carga de diseño, si yo diseño el vertedor para 8 metros, o sea, siempre va a ser su carga de diseño 8 metros, 8 metros, 8 metros. Pero el tirante que pueda pasar por encima del vertedor puede ser 10 centímetros, 50, 1 metro, 2 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros. Si llegara a pasar 9 metros, ya el vertedor está deprimido. Quiere decir que está pasando más gasto del que realmente fue diseñado. Y eso puede conllevar a tener los problemas que vimos de socavación de concreto. Entonces, se han dado casos y han funcionado bien, pero es un excedente que no debemos de pasar. Entonces, esta gráfica está en función de H entre HD. Si HD es 10, o sea, yo voy a diseñar mi vertedor para 10 metros de carga hidráulica, pues esta H puede ser 1 metro, entonces 1 entre 10 pues me da 0.1, 2 entre 10 me da 0.2 y etcétera. Y entonces voy a ir tomando los factores que aquí vayan dando. Ojo, de alguna manera, si yo llego a 1, ¿qué significa? Que el tirante que está pasando sobre el vertedor pues, es igual al de diseño. Y entonces, si esto es igual a 1, el factor que tengo de C entre C0 es 1, y por tanto, mi coeficiente de descarga lo puedo obtener en relación a este C0. Y lo vamos a verlo en los ejemplos. Pero queda claro esta parte. Me voy con la última gráfica. Esta gráfica, si se fijan, dice pendiente 1 a 1, es decir, pendiente 1 a 1. Luego dice pendiente .67 a 1, .67 a 1. Y pendiente .33 a 1, .33 a 1. Pero ¿a qué se refiere esto? En realidad, cuando nosotros analizamos más adelante la situación de la presa, nosotros sabemos que nuestra presa o la estamos tratando de visualizar así, de esta manera, sin estos picos que salen ahí. Pero nuestra presa sería así. Sin embargo, cuando hacemos su análisis de estabilidad, es posible que le tengamos que poner un talud a la presa hacia acá atrás. Este talud es necesario para mantenerla en estabilidad. Y a estas pendientes se están refiriendo a ese punto o a esa sección, a este talud de, acuérdense que primero es en X y luego es en Y. .67 a 1 quiere decir que recorro primero aquí técnicamente .67 y luego 1, o .67 y luego 1. Si lo agarro .33 a 1, pues está más parada el talud, y entonces sería .33 a 1 y técnicamente estaría por acá, digo, por así decirlo. Y entonces aquí el talud es .33 a 1, etcétera. La idea de esto es que si yo tengo en el análisis de estabilidad de la presa esta situación, pues necesito utilizar esta gráfica, ¿sí? No existen gráficas que digan, pues a mí se me ocurre hacerla .45, no, .37 a 1. O sea, no hay esa gráfica, no existe. Yo la quiero hacer .15 a 1. No hay esa gráfica, no existe. O toman el valor de .33 y se facilitan la vida
o .67 o 1:1, y se facilitan la vida porque para esos valores están todos los diseños, o se van a complicar la vida escogiendo valores que no existen en gráficas o en análisis o en estudios. Entonces, bajo ese aspecto, pues ya toman el valor que tienen de P entre HD, el que primero sacamos, ¿sí? Subimos a la curva que tenga la inclinación que estamos hablando, lo referimos hacia la izquierda, y este es el coeficiente inclinado, que es este coeficiente para la descarga del vertedor, entre el coeficiente vertical. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Y de qué va a depender la elección de si es .33 o .67 o 1? Lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más déjalo en visto. Dale like y lo vemos más adelante. Ok, profe, está bien. Sí. La altura, esa la vamos a, a proponer nosotros, o ahorita nos va a explicar cómo proponerla. ¿Cuál altura? La del cimacio, ¿La que P? sería, ajá, la P. No, la P ya No, la no es cierto, la sacaste. H, la H, sí, cierto, perdón, la H. Ah, no, la carga de diseño lo vamos a ver, sí. O sea, tiene varias configuraciones, Ok, ¿no? Pero está en función a la ecuación de gasto, ¿sale? Entonces, si me regreso a esa ecuación, o sea, si yo conozco el gasto, estimo el valor de C, y topográficamente hablando, teniendo en cuenta que tengo aquí una presa sección gravedad, yo puedo establecer que estas partes puede ser mi LE, pues ya puedo obtener H. Pero tiene varias connotaciones. Esta no nada más es así de que pues, a Chuchita se le antojó tener ahí 20, pues no, no va por ahí. Pero sí tiene varias connotaciones que son interesantes verlas. ¿Ok? ok, profe, gracias. ¿Qué otra? Ah, entonces de esta ecuación se va a despejar h, ¿verdad? No corras, espérate tantito, déjame les explico. O sea, puedes jugar con la H o puedes jugar con la longitud. Eso sí, la restricción es el gasto. Tienes que llegar a ese gasto. El coeficiente de descarga está en función a las gráficas. Pero las otras, tú las vas a proponer, pero no es que digas, pues yo llego al gasto, digo, por así decirlo. Si tienes esto así, y este es tu nivel de aquí, y necesitas un vertedor, por ejemplo, de 500 metros, y esto nada más mide 100, ¿dónde lo vas a meter? O sea, y si esto sigue acá la ladera del cerro, así, ¿a poco vas a excavar aquí 400 metros más y vas a quitar todo este cerro para alojar aquí el vertedor? O sea, no es nada más, pues conozco H y ya la armo con él la longitud, o conozco la longitud y la armo con H. No, tienen varias connotaciones. Espérense a que las veamos. ¿Sale? Ok, Por lo profe. pronto, vamos a dejarles aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Y les pido una disculpa por toda la semana pasada, pero entre la línea curricular y que los hackearon y todo ese rollo, más que yo me tardé calificando, pues ya no pude darles clase. Pero a ver si nos podemos reponer ahora en vacaciones para que se les quite. Está bien, profe. El 24, profe. Ese día me late mucho. Lo voy a proponer. Sale. Luego, Gracias, profe. órale, que descansen. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Al Bye. final un ponchecito, profe. ¿Mande? Al final un ponchecito. Ándale, no estaría nada mal un ponchecito con piquete.
Ándele. Eh, Órale, Hasta luego, profe. bye.